No es verdad, empecé a estudiar lenguas modernas porque se me facilitaba la parte de producción de textos. Entonces hice una especialización en hermenéutica, que es como el análisis usted tranquilo, todo bien, que eso igual yo hice la misma Es que cara el dijiste primer día. hermenéutica y me acordé de Mocus, o sea, me confundí. Esa es la técnica del texto, embaucar al otro a punta de lengua. Sí, así hago yo con las viejas. Buenas tardes, bueno, entonces como lo dijo nuestro amigo Hassan, los voy a enredar a punta de lengua, los voy a embaucar hablándoles de la hermenéutica. No mentiras. Como lo dije en la clase pasada, pues me ofrecí para exponer sobre hermenéutica. En un principio quise hacerlo desde el enfoque jurídico, pero pues ya al momento de empezar a hacer este pequeño resumen, me di cuenta que me iba muy a fondo sin explicar, pues digamos, desde el principio, como debe ser, para poder que lo entiendan. Y para poder hacerlo, pues no me puedo ir a una especialidad, sino que debo hacerlo desde un contexto más amplio. Y obviamente desde el enfoque que lo debo de tomar, que para mí es la hermenéutica desde el enfocada hacia la investigación cualitativa, que es de pronto para lo que nosotros inicialmente la podemos usar, ¿sí? Entonces hay que entenderla desde ese enfoque y hay que comprenderla desde un principio. Comprender que la hermenéutica es el arte de la interpretación de textos, ¿sí? Se remonta, o sea, es antiquísima. Esta ciencia o este arte viene desde los orígenes de la escritura y obviamente desde la necesidad de encontrarle sentido pues a los textos que se iban suscribiendo. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre tres principales aspectos básicos, como son su origen, ¿sí? Desde lo mitológico y lo etimológico, el contexto histórico, o sea, cómo desde su origen se ha venido desarrollando y transformando la hermenéutica, y por último, cuál es el papel que cumple la hermenéutica desde el ámbito pues que yo lo quiero explicar, que es desde la investigación cualitativa. Para arrancar con este primer aspecto, pues, que es el origen, la hermenéutica tiene su origen mitológico en Grecia, ¿sí? Porque la palabra hermenéutica viene del dios Hermes, quien era hijo de Zeus y de Maya, y este personaje Hermes era el encargado de transmitir el mensaje de los dioses pues, con los hombres. Entonces, este nombre de Hermes dio a ese término etimológico, ya hablándolo de esa manera, de hermenéuticos, que significa haber explicativo o interpretativo. Y es una forma de tratar de descifrar el significado que hay detrás de una palabra, buscando minimizar la complejidad del lenguaje utilizado en los escritos, sirviendo de puente entre el autor o escritor y sus lectores. A nivel histórico, ya entrando pues con el contexto histórico, valga la redundancia, se han aplicado la hermenéutica en tres ramas, por decirlo así: la teología o religión, la filosofía y a nivel jurídico. A nivel teológico se trataba de explicar algo literal y algo espiritual. Y el literal se refería a la redacción de los textos religiosos como tal, ¿sí? Cómo explicarlos. Pero el espiritual siempre ha sido mucho más complejo y se dividen en tres grupos: lo alegórico, lo moral y lo anagónico. Pues aquí es donde se nos complica la vuelta. Desde lo alegórico se refiere al que el mensaje, o sea, estamos hablando pues de la parte religiosa, ¿no? Que el mensaje está inmerso dentro de las composiciones del texto como tal. O sea, usted coge una alegoría, un dicho, lo analiza, lo interpreta, ¿sí? Es buscar qué hay dentro de esos textos. Lo moral
se refiere a la esencia que hay ese mensaje y su relación con el bien y con el mal. O sea, esa trascendencia que hay, ¿sí? De esa espiritualidad, el bien y el mal. Y lo anagónico se refiere a las atribuciones que tenían esas personas consideradas como santas, o sea, esos intérpretes que para muchos eran santos, y su manera como interpretaban los mensajes divinos, porque pues para algunos pueden ser acomodados, ¿sí? O a conveniencia, por decirlo así. Entonces ahí habían como esas tres aspectos allí dentro de lo religioso. Desde el punto de vista filosófico, pues ya nos vamos a remitir a nuestro amigo Aristóteles, quien hablaba de que la hermeneia o hermenéutica era la forma de captar lo que la inteligencia quería transmitir. O sea, yo soy un ser inteligente, hago un escrito y toda esa vaina, entonces cápteme pues esa idea, ¿sí? Y empezaba a utilizar algo de lo que el método hermenéutico establece hoy en día. Y es que nosotros podemos llegar a la verdad a través de la observación y de la investigación, ¿sí? O sea, investigando y observando nosotros podemos encontrar una verdad. Entonces, establecía ese paralelo entre la adivinación y la hermeneia, ¿sí? Que la adivinación pues era enfocada hacia el delirio, hacia los supuestos, y la hermeneia era como la búsqueda de esa sobriedad y encontrar la verdadera realidad en la que el ser humano vivía en ese entonces. Bueno, cuando se termina la civilización griega, estamos hablando de los años 200, 300 antes de Cristo, si la memoria no me falla, la hermenéutica queda como en ese vacío, como en ese pozo profundo, porque empieza a prevalecer todo lo que tiene que ver con el aspecto religioso. Entonces, hasta cuando llega el humanismo y el renacentismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que como la religión pesaba tanto, entonces ya supuestamente todo estaba escrito, todo estaba dicho, ya la verdad era una sola y ya estaba revelada, y obviamente los teólogos y los religiosos tenían unos conceptos y unas prácticas muy fuertes, y entonces eso era lo que había y así había que manejarlo, ¿sí? Pero entonces llega la época del renacimiento del humanismo y pues los escritos, los textos vuelven a recobrar mucha relevancia, y entonces ahí vuelve y surge otra vez la hermeneia. Entonces estamos hablando más o menos por ahí del siglo XIII, XIV, que es donde se dan pues estas corrientes, ¿verdad? Pero, y ahí pues obviamente se recupera parte de ese conocimiento de la civilización griega, que obviamente habían sido reprimidos durante tiempo atrás por cuestiones religiosas. Pero en sí, la hermenéutica tiene su gran auge por allá sobre el siglo XVIII, donde aparecen varios filósofos, la mayoría de origen alemán. Los alemanes han sido los grandes pensadores de estos últimos tiempos, como el señor Freud, como el señor Fürst Daniel Selmayr, como este señor Wilhelm Dilthey, como Edmund Husserl, Martin Heidegger, hasta el mismo, saquemos de ahí a por fuera de los alemanes, Martin Luther King, quienes empleando la hermenéutica como método pretendieron explicar todas las manifestaciones que hay en la vida del hombre. Y hubo un último gran pensador alemán, el señor Georg Gadamer, me tocó leerlo porque es un nombre pues largo y complicado, quien murió relativamente hace poco, murió a principios del año 2002. Bueno, entonces, devolviéndonos pues al tema de la hermenéutica contemporánea, hubo uno de ellos, el señor Dilthey, se enfocaba en la interpretación de los textos desde un contexto histórico, pero
colocándose en el lugar de quien los escribía, con el fin de entender por qué lo escribió, cómo lo escribió y para quién lo escribió. ¿Sí? Más adelante, otro señor alemán, Heidegger, consideraba que entender o comprender es un modo de existir, y para él el ser es tiempo, tomando la hermenéutica para comprender la realidad de la historia. ¿Sí? Entonces ya con esas dos concepciones vienen unas concepciones actuales desde las teorías de este señor Gadamer, quien pues fue el del último el que les hablé, ¿sí? Quien toma la hermenéutica como una forma de comprender la realidad de la historia desde el punto de vista moral o saber moral, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de investigación cualitativa, quiere decir que no la podemos cuantificar. Entonces, este saber moral no se puede medir, no se puede cuantificar, no se puede generalizar. Lo debemos de saber interpretar y se debe vivir para poderlo comprender. O sea, es ponerse en los zapatos de esa persona que está escribiendo o redactando ese texto para entender la realidad de esa historia que se quiere reflejar, de eso que se quiere dar a entender, ¿sí? Entonces es el punto de vista que nosotros jugamos en esa realidad histórica dentro del tiempo en que vivimos. Y eso hace que nosotros adquiramos o nos enfoquemos en un autoconocimiento de experiencia, ¿sí? Y que a medida que vamos creciendo en el tiempo, entendamos qué es lo que nos está pasando. En últimas, a nivel de investigación cualitativa, lo que se busca con la hermenéutica es entender o asumir la realidad social como un contexto, ¿sí? Del cual se debe interpretar o se debe buscar la forma de acrecentar la conciencia para poder entender otras expresiones culturales, otros grupos sociales, otras formas de pensar. O sea, entender cuál es el significado que las otras personas tienen de la vida, porque no es solo nuestro pensar. O sea, yo veo la vida de una forma, ustedes la ven de otra manera, todos tenemos diferentes pensamientos, ¿sí? Y hay culturas que piensan de una misma manera. Entonces, ¿cómo se agrupan esos grupos, esos individuos? ¿Cómo se crean estilos de vida? Y así poder entender y analizar y aplicar, digamos, si ya nos vamos al ámbito jurídico. Entonces, tenemos un grupo, vamos a aplicar esta norma para este grupo, ¿sí? Digamos que de eso se trataría más o menos este cuento. Y para eso debemos de tener en cuenta 5 características principales que tiene la investigación cualitativa dentro de la hermenéutica. Y son las siguientes. Primera, el ser es lenguaje. Obviamente, yo me tengo que comunicar, yo tengo que expresar, ¿sí? Eso es ser. Ser es lenguaje. El ser es tiempo e historia. Obvio, yo tengo un recorrido por hacer. Yo tengo un tiempo que vivir, una historia que generar, ¿sí? La otra, que me parece muy importante, la mediación de los prejuicios frente a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros vamos a investigar, vamos a tener unos antecedentes o unos conocimientos previos. Entonces, hay que mirar qué afectación tengan esos conocimientos o esos prejuicios sobre el resultado que esa investigación me va a arrojar. Si estoy siendo realmente objetivo o si me estoy dejando influenciar por ese conocimiento previo o esos prejuicios. Y eso se da en todas las actividades de investigación, en todas las indagaciones que yo haga. Bueno,
Viene otra, el círculo hermenéutico. Resulta que la interpretación hermenéutica no es lineal, no tiene un principio, no tiene un final. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a investigar algo y cuando terminamos esa investigación nos encontramos con otro ciclo de interrogantes más grandes, ¿sí? Más grandes. Entonces, es muy difícil creer que nosotros terminamos de alimentar un concepto, de retroalimentar un conocimiento, y resulta que en ocasiones apenas estamos empezando a investigar, apenas estamos empezando a desnudar esa interpretación, ¿sí? Entonces, por eso es un círculo hermenéutico. Nosotros siempre estamos investigando, investigando, investigando y no termina, ¿sí? Y el conocimiento de la hermenéutica es parcial. No se puede pensar en un conocimiento total o absoluto, porque es que nosotros no podemos concebir el mundo en su totalidad. Nosotros hacemos, o las personas que investigan, pues, hacen interpretaciones o aproximaciones a esa verdad o a esa realidad, porque nuestra formación siempre será corta ante todos los secretos y todo lo que este mundo rodea y todo lo que nos pasa. Entonces, en conclusión, debemos de tener presente, o sea, debemos de tener muy claro que nuestra mente es hermenéutica por naturaleza, porque nosotros siempre estamos tratando de encontrarle sentido a todo lo que pasa y a todo lo que sucede, y esto debemos estimularlo, porque es que el ser humano es sujeto de conocimiento. Entonces, la hermenéutica es un método general de comprensión y de interpretación, es como el método natural de conocernos mejor nosotros mismos, los seres humanos, y es como la misión la misión de la hermenéutica es descubrir el significado de las cosas, no solo de los textos, interpretar lo mejor posible, obviamente las palabras, los escritos, hasta los gestos de las mismas personas. Eso es hermenéutico, buscando encontrar un contexto y de lo cual pues todos formamos parte. Y ahí cuando uno empieza a hablar de hermenéutica se encuentra algo que se llama el método hermenéutico dialéctico, que es el que utiliza pues toda persona que investiga de forma consciente o inconsciente, ¿sí? Porque, como les decía, pues la mente humana es hermenéutica y por obvias razones es interpretativa. Entonces quiere decir que a todas horas estamos observando, estamos buscando significados. Y yo quiero, para no ahondarme mucho, terminar con una frase que encontré de nuestro amigo Freud, muy conocido por todos, y nos invita a que nos realicemos el siguiente cuestionamiento, desde todo punto de vista y desde todo contexto, perdón. Y es la siguiente pregunta: ¿cómo llegué a ser lo que soy hoy? Bueno, espero que me hayan entendido todo este carretazo, pero pues para mí es un tema muy apasionante y les agradezco mucho por su atención, muy amables.